está con nosotros Maricruz Méndez Val. Ella es especialista en lo que hace estudios artísticos y de psicología. Estudió entre Montevideo y Buenos Aires. Este es un libro, como les decía al principio, que habla de lo que la vida es ir atravesando dunas, como esos montículos de arena que están en las playas. Y estamos con Maricruz Méndez Val ahora mismo. ¿Qué tal, Maricruz? ¿Cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un poco con dificultad con internet. Me alegro de tenerte aquí. Maricruz, ¿puedes explicarnos por qué Entre Dunas? Y yo leía tu primer párrafo de introducción. Si me preguntasen cómo abrazo la vida, diría entre dunas, revueltas de aquí y de allá. ¿Qué es Entre Dunas para vos? Entre Dunas tiene que ver con siempre entre dos arenas hay algo más. Siempre entre los espacios hay algo más. Siempre entre los exilios, entre los desafectos hay algo. Y ese algo que está perdido ahí es lo que yo trato de rescatar de mi propia vida. Es decir, siempre entre cada país quedó algo entre los afectos que no fueron tenidos, como los abuelos, y siempre hay algo, pero hay algo que muy profundo, pero que a la vez fue un despojo, pero hay que rescatarlo y hay que vivir con eso y además aprovechar toda esa posibilidad que nosotros tuvimos. Entre Dunas para mí fue un gran desafío, porque fue un poemario, fue una antología personal de todos los países donde nosotros estuvimos y a la vez que se pudo concretar acá, porque yo estuve en el taller del literario de la Universidad Iberoamericana y a la vez con el trabajo en el grupo te permite revolver y sacar esas cosas de tu pasado que vos ya lo tenías. Vos lo tenías, pero no te animabas a mostrarlos y a mostrarte. Para mí es eso, Entre Dunas. Entre todos vivimos entre dunas, todos. La cuestión es que hay que tener el coraje y la valentía de poder navegar entre dunas. Y ahí decís, si me preguntasen qué se siente, diría, ¿quién no ha transitado alguna vez médanos en desiertos insondables y ha salido incluso más entero? Es decir, más allá de las heridas, de ese algo que vamos atravesando entre etapas de nuestra vida, podemos salir mejores, más enteros, Maricruz. Podemos salir reconstruidos. Las heridas siempre existen, pero en definitiva, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia tiene que ver con ese aprendizaje que uno tiene, ¿no? Y yo creo que el arte, la poesía, la palabra, la economía de la palabra, esa palabra que hasta casi como en un sueño viene, son palabras sueltas que se van enhebrando. Puede llegar a ser, la poesía puede ser reparadora, sanadora, y puede llegar también a encontrar tu propia identidad, reencontrarte con tu propia identidad. Es decir, yo creo que eso es lo que debemos buscar todos. Los que poseemos la posibilidad de la palabra, bueno, utilizamos la poesía, utilizamos el arte. Pero en definitiva, los seres humanos somos seres que vamos con nuestros hilos de Ariadna que nos permiten salir de nuestros propios laberintos. Y nuestros laberintos no solamente son fantasmas, los laberintos son oasis, elementos importantes que cada uno tiene que saber navegar en ese propio mundo para poder estar en este mundo, como ahora en la pandemia. Justamente quiero ir leyéndote algunos de los poemas para ir ilustrando esa línea tuya, lo que significa algo queda siempre después de los exilios, después de los dolores, después de las heridas, algo nos deja y nos puede significar más sanación. Carta abierta, aunque haya vacío de usted o reminiscencias, decreto su presencia en este corazón que late de a ratos en su país, el mío o el otro. ¿Cómo definí este poemario Carta Abierta? Este poema Carta Abierta. Esta carta abierta tiene que ver también con esos amores que uno va dejando en los diferentes países. Los amores... ¿Hola? Sí.
creo que ahora, bueno, son esos amores que uno va dejando y por elección o tal vez porque bueno, la vida fue dejando, ¿no? Y son todos esos amores que después van quedando en uno, más allá de que exista alguno presente, ¿no? Es decir, uno es parte de todos esos pedazos de amores y desamores, de despojos y de rescates, de amores personales, amores familiares, los padres, los hermanos, los compañeros, el amante, el marido. Es decir, uno se nutre de todo eso, pero después queda ese vacío, y en el caso nuestro fue un vacío de nostalgia, porque muchas veces nosotros fuimos, yo me he sentido despojada, ¿no? Y aquello que alguna vez fue un exilio obligado, después se convierte en esa nostalgia que uno desea volver nuevamente a esos países, a esas calles donde uno pisó alguna vez y fue protegida, cuando en su propio país uno no fue protegido en aquel tiempo. Muy importante, y eso quiero que abundes, Maricruz. Están los exilios, están las salidas, está la añoranza, está la nostalgia que se notan entre dunas. Contanos ahora tu historia personal. Vos sos hija de un importante dirigente que peleó contra Stroessner. ¿A los cuántos años a vos te tocó salir? Era bebé, mi mamá iba y venía. Yo tenía 3 años cuando ya nos instalamos en Montevideo, en el Uruguay. Y nunca me voy a olvidar, porque en la escuela, que yo a toda costa quería ir muy pronto, porque mis hermanos todos eran más grandes, ¿no? Y entonces yo lloraba y quería ir. Y bueno, y al final la directora en la escuela pública me dijo, bueno, vas a volver el año que viene, creo que tenía 4. Y cuando volví, yo no me voy a olvidar, había una limpiadora que se llamaba Eva. Y ella me dijo, vení paraguayita, me agarró la mano fuerte y yo me sentí como muy protegida, ¿no? Y esas son imágenes para mí muy fuertes, ¿no? Es decir, que hacen a esa solidaridad y a ese apoyo que nosotros hemos tenido. Entonces, todo mi poemario tiene que ver con la infancia, con la adolescencia, con la nostalgia, pero a la vez con la esperanza. Porque si a mí me dijeran, si yo tuviese algo que cambiar, y diría que no, porque yo soy gracias a todo eso, y tengo el don de la palabra. A mí me gusta escribir, es decir, digamos, mis publicaciones tienen que ver con diferentes géneros, pero últimamente en los 5 años atrás, yo creo que la poesía es la voz que a mí me representa. Y me gusta mucho, me llena. Ahora terminé otro poemario, Encierros se llama, justamente por los diferentes encierros que nos lleva la pandemia, y espero lanzarlo ahora en abril, este poemario Encierros. Y los grupos que tienen que ver con psicoanálisis, poesía, esos son los espacios donde yo navego muy fluidamente. Y acá hablas en uno de los poemas, justamente, estamos hablando nosotros del capítulo 2, Volver, precisamente. Solo una tregua vital, solo el silencio desafía aquella eternidad del paisaje. Último descanso hasta recoger la piedra, redoblar apuestas y que siga el juego. El juego sigue siempre, pero a veces hacen falta treguas, Maricruz. Sí. Vos sabés que ese poema, toda esa serie de poemas cortos, se refirieron a una anécdota para mí muy clave vivida en el Uruguay. Yo tenía 16 años y nos habíamos ido en el campamento de la parroquia del Reducto, donde yo estaba con el grupo de jóvenes, a un campamento en Rocha, Laguna Negra. Y cuando yo vuelvo del campamento, mi madre me dice, nos tenemos que ir, porque a tu padre, bueno, lo habían apresado otra vez, y bueno, nos teníamos que ir. Se iniciaba la dictadura increíblemente en el Uruguay también, de ahí nos fuimos a la Argentina. Nunca más volví a Laguna Negra, hasta hace unos 8 años, 10. Esta angustia, porque lo que estás revelando, hay angustia, hay despojos. Qué fuerte es esto. Despojos soy aún de pie alicaída. Cuervos sobrevuelan la sangre teñida de tierra de mis entrañas.
Despojos son soy aún de pie. ¿Esto tiene que ver con un momento en particular de tu vida, Maricruz? Sí, hubo momentos muy fuertes, pero yo siempre digo, la poesía toca a lo mejor la anécdota, pero va trabajando otros despojos. No es solamente ese despojo. Sí, tocó momentos muy duros, porque tuve una hija hace 3 años que tuvo un accidente muy grande en una ruta. Y eso lógicamente te remueve mucho, ¿no? Pero los despojos tienen que ver con aquellas cosas que uno queda como arrodillada ante la vida, pero que vos salís porque porque la vida es esperanza, ¿no? Y entonces uno va saliendo de todo eso. Y sí, sí, fueron momentos duros últimamente, gracias a Dios, superado, y todo en la vida pues nos regaló mellizos, así que todo eso superado. Pero los despojos tienen que ver con aquellas cosas más profundas que nos han pasado y que tal vez hay que acercarse, rodearlo, curarlo y buscar nuevos rescates. Por eso tengo otro capítulo que se llama Rescates. Efectivamente, más allá de los despojos están las segundas oportunidades. Y hablando de momentos, ¿hay salidas? Pues recordarás salidas. Puertas entreabiertas, espejadas. Puertas que se cierran y golpean. Puertas corredizas, huidizas, puertas azules soleadas. Puertas puercas, huecas, secas. Las salidas y las puertas, ¿en qué te basaste para salidas? Lo último no escuché. Sí, ¿en qué te basaste para este poema que es muy fuerte, que es Salidas, Maricruz? Sí, las puertas, y yo recuerdo, ese es un poema muy antiguo, y te diría que puede llegar a ser de Buenos Aires. Era cuando yo veía que a todo el mundo se le cerraban las puertas, no solo a nosotros. Las puertas de Latinoamérica se cerraban, no había dónde ir, no había qué hacer, cómo salir de todo eso. Y bueno, y uno sentía que intentaba por acá, intentaba por allá, y eso tiene que ver un poco recogiendo mis propias puertas cerradas y también la de mi entorno. Yo veía a mis amigos uruguayos, las amigas, los argentinos, es decir, era una cuestión, eran puertas que se cierran, puertas. Y yo creo que no hay que olvidar, porque pueden ser ese tipo de puertas, pero también pueden ser puertas emocionales, ¿no? Propias, personales. Por eso ahora estoy escribiendo, terminé el libro Encierros, en donde hablo de los laberintos y los encierros propios, ¿no? Y hay que amigarse con lo siniestro, con lo propio, y hay que buscarle desde el arte, sublimarlo y trabajarlo, y a la vez compartir en grupos. A mí me parece que ahora lo que nos está faltando en esta pandemia es mucha narrativa oral. Nos ponemos todos nuestra tapaboca y allá en el interior podemos hacer círculos y trabajar la palabra, como antes, como los juglares. Es decir, yo creo que esa sería una salida muy sanadora y reparadora. Lo que se está haciendo en Facebook también es muy bueno, PEN, CEP, EPA están trabajando muchísimo este tema de los encuentros. Pero a veces nos hace falta no tocarnos, pero sí estar cerca. Y ahí las puertas colectivas pueden ser más interesantes, nos apoyamos entre todos. Maricruz, muchísimas gracias. El libro Entre Dunas es editorial Arandurá. Sí, y lo pueden conseguir en Arandurá, y quiero destacar la ilustración de Gloria Marecos. Es decir, ella en primer lugar, es una poeta genial, a mí me encanta Gloria Marecos, pero también es una gran artista plástica. Y en la medida en que yo largaba los poemas, ella los miraba y decía, y ella misma se inspiraba, y muchos de ellos son exclusivamente para mi libro. Ella pertenece a mi grupo de
de trabajo literario, Genaro Riera Hunter, Victorio Suárez, Ulises Rivero, es decir, somos varios que estamos, Vanessa Sandoval, que trabajamos la palabra desde la economía de la palabra. Nuestros versos, nuestros poemas generalmente son breves y buscamos más que nada la esencia, ese es nuestro estilo y eso es lo que a mí me gusta. Muchísimas gracias, Maricruz, muy amable. Gracias a vos, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, y nos queda este breve poema, el que da nombre al libro, Entre dunas, nada perdura, ni el amor ni el dolor en el cementerio del olvido. Todo pasa, ya volvemos.